Bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la resolución del banco de preguntas. El ejercicio que tenemos en pantalla nos dice lo siguiente, ¿no? El pentágono formado entre los vértices S, R, V, T y Q dice que está dividido por un cuadrado de 64 centímetros cuadrados y un triángulo de 24 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, la longitud MB, ¿cuánto mide? Analicemos los siguientes datos. Tenemos lo siguiente. Nosotros revisamos el cuadrado, es decir, el área formada por estas cuatro líneas, tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Y el área del cuadrado, sabemos que es uno de sus lados elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto miden los lados del cuadrado? ¿No? Este cuadrado de acá, con un área de 64 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide uno de sus lados? Sencillo, ¿no? Lo igualamos y lo despejamos, ¿no? Sería raíz de 64. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados entonces? 8, ¿no? 8 centímetros. Ahora, como nosotros sabemos que cada lado mide 8 centímetros, nosotros también tenemos lo siguiente. Tenemos este triángulo cuya base es justamente uno de los lados del cuadrado, ¿no? Y la altura, esta altura de acá, es justamente la longitud MB que se pide. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? El área de un triángulo siempre va a ser la base por la altura dividido entre 2. De lo cual, nosotros sabemos que el área de ese triángulo mide 24 centímetros cuadrados. Y la base, justamente, esta vendría a ser la base. La base mide igual a uno de los lados del cuadrado. Por lo cual la base sería 8 por la altura dividido entre 2 igual a 24. Esto de aquí vendría a ser la altura, ¿no? H es justamente lo que estamos buscando. La longitud del segmento MB. Entonces, despejando H, aquí sería 4, aquí sería 1. 4 está multiplicando, pasa a dividir. 24 entre 4 sería 6, ¿no? El resultado aquí entonces es el inciso B.
Bien, ¿alguna consulta tal vez del ejercicio? Bien, pasaremos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio me indica lo siguiente. Dice, eh, el segmento A, B, C y O es un cuadrado donde OE es la mitad de OC. Si el perímetro del círculo mide 4 pi centímetros, si pi es igual a 3, ¿cuánto mide el área sombreada? ¿No? Y el área sombreada es este espacio de acá. Bien, analicemos los datos. Antes que nada, tenemos este cuadrado de acá, ¿no? El cuadrado ABC y 0, o ABCO, ¿no? Que estamos remarcando de nuevo con rojo. Para que se vea mejor, lo voy a colocar de otro color. Por ejemplo, fucsia, ¿ya? Ahora, eh, el área que estamos buscando, el área sombreada, lo voy a determinar así. El área que busco es el área del cuadrado menos este espacio de aquí que se está comiendo el círculo, ¿no? Si le quito ese espacio, menos el área de, de ese segmento circular. No, creo que se entiende, ¿no? El área del cuadrado, quitándole este espacio de acá, puedo obtener el área sombreada, que es lo que me pide el problema. Ahora, sabemos que el área del cuadrado es básicamente sus lados al cuadrado. Y en el caso de el área de la cuarta parte de un círculo, sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, menos un cuarto de pi por r cuadrado. Pero, ¿qué valor tiene L y qué valor tiene R? Aquí tenemos el radio, ¿no? El radio es este segmento de acá. OE es mi radio. Nos dice, ABCO es un cuadrado, donde OE, que es el radio, es la mitad de OC. ¿Qué quiere decir? Que en realidad acá hay un radio y hay otro radio.
¿no? Dice que OE es la mitad de OC. Dice, además, el perímetro del círculo es 4pi, ¿no? Y otro dato más nos dice que pi lo usemos como 3, ¿no? Pero, ¿qué es el perímetro? El perímetro de un círculo viene a ser justamente todo este borde, ¿no? Todo el borde que rodea dicha figura. En el caso del círculo, sabemos que el perímetro de un círculo es igual a 2pi por r, ¿de acuerdo? Para el perímetro del círculo, es decir, el borde que rodea dicho círculo, lo calculamos con 2 veces pi multiplicado por el radio de dicho círculo. Entonces, si tenemos esos datos, ¿qué más podemos deducir de esos dos datos? Si sé que el perímetro es 4 veces pi, y sé que el perímetro se calcula justamente multiplicando el radio por 2pi, lo igualo, ¿no? 2pi por r es igual a 4pi. Y con pi y r sería 4 entre 2, 2 pasa a dividir, un radio igual a 2. No, en realidad este espacio de acá, de aquí a aquí, es 2. ¿Qué otro dato más conocemos? Esto de acá, ¿no? Nos dice que O es el radio y que dicho radio es la mitad de OC, lo que les decía hace rato. Entonces, aquí hay otro radio igual a 2. Si es la mitad de este segmento, que, bueno, aquí no está bien dibujado. Aquí hay un radio y aquí hay otro radio, ¿no? Si es exactamente la mitad. O viéndolo de esta forma, sé que la mitad de OC es OE. Y OE no es nada más que el radio. ¿Cuánto mide el radio? 2. ¿Cuánto vale OC? 2 por 2, 4. ¿Y qué representa OC? Uno de los lados del cuadrado, ¿no? La longitud de uno de los lados del cuadrado. Entonces, cada lado del cuadrado mide 4 centímetros. ¿Qué resta hacer? Sencillamente hay que simplificar y reemplazar acá, ¿no? Entonces el área es el lado del cuadrado elevado al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos el área del círculo dividido entre 4. ¿Por qué 4? Hemos tomado 4 porque es justamente la cuarta parte del círculo, ¿no? Pueden verlo. Entonces sería menos un cuarto. ¿Cuánto vale pi? Según el problema, vale 3. Y el radio que lo sacamos hace un momento es 2. Reemplazo entonces. ¿Y qué valor vamos a obtener? Sería 16. Esto es 4, con este 4 se va.
Menos 3 sería 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sería el inciso C. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta tal vez de este ejercicio? Ese 2 ¿de dónde sacó? El del OC que está en fracción. ¿Este de acá? Bueno, de ahí mismo lo saqué. A ver, lo que en realidad dice ahí es lo siguiente, ¿no? Dice, el cuadrado ya lo tenemos, ¿no? Dice que OE, es decir, esta distancia, OE, yo identifico que es el radio, ¿no? Es mi radio. Y es la mitad de OC. ¿Cuánto es la mitad de OC? OC dividido entre 2, ¿no? Ese es el primer dato que me da, ¿no? Así que lo que hice en realidad acá es que OC es 2 veces el radio, ¿no? ¿Y cuánto vale el radio? Calculando del perímetro, porque conozco el perímetro, calculamos el radio y obtenemos que el radio es 2, ¿no? Simple hemos despejado de aquí del perímetro. Y como sé que OC es la mitad del radio, perdón, que la mitad de OC es igual al radio, si yo despejo este valor, OC es 2 veces el radio, ¿no? De ahí sale justamente 2 por 2 igual a 4. Pero yo también sé que OC, es decir, esta línea de aquí a acá, es justamente uno de los lados del cuadrado, ¿no? Entonces el lado del cuadrado es 4. Ahí se lo puede visualizar, de hecho. De esa forma, ¿ya? Y este es el cálculo del área sombreada. Área sombreada es el área del cuadrado menos el área del circular, le voy a poner, ¿no? El sector circular, ¿no? Eso es lo que he hecho. He calculado el cuadrado y le estoy restando este pedazo. Es como si a esta tableta, ¿no? Llamémoslo así, una tableta o una galleta tal vez, le dieran un mordisco y el mordisco es justamente la cuarta parte de un círculo, ¿no? Esta área de aquí se le está restando, ¿ya? Así se realizó el cálculo en este caso, ¿no? Lo de OC es un dato del problema, ¿verdad?
Bien, pasemos al ejercicio 213. ¿Cómo es el problema de los triángulos? Ahí hay uno. Después los tres principales. Uno, dos, tres y cuatro. Irían cuatro. ¿Qué otros triángulos más tenemos? Creo que son los tres en total, sí. Aquí hay otro triángulo. Acá hay otro triángulo. Dos, tres y cuatro, ¿no? Dentro de ese rombo hay cuatro triángulos también. Y si quitamos esta parte de acá, ahí hay otro triángulo, uno, dos. Este ya lo contamos. Son 11, ¿no? 11 triángulos. ¿Dónde más hay otro triángulo? ¿Cuántos triángulos se cuentan en la figura? El que divide el triángulo o la línea celeste forma dos. Correcto. Hay dos triángulos grandes, indica su compañera entre estos dos, ¿no? Y hay uno, y ahí está el último. Otros dos más. ¿Cuál nos da un total de 13 triángulos, ¿no? La respuesta es el inciso C. La cantidad de los triángulos. A ver, voy a comprobar un momento en el texto. Sí, son tres. Recuerdo que son tres. 10, pregunta 11. La anterior era C, esta también es C. Sí, está bien. Ahí tenemos los 13 triángulos, ¿no? El 214 dice, en el cuadrado de la figura, AC y BD son las diagonales. M es el punto medio de BC. Si AM es igual a 2 raíz de 3, entonces el área del triángulo sombreado es. Y hay que calcular el área de ese triángulo. Entonces, veamos lo siguiente, ¿ya? Tenemos dos diagonales. La primera es de A a C. Esta diagonal de acá. Y la segunda diagonal es de B a D.
esa diagonal de ahí. ¿Listo? Ahora, dice que M es el punto medio entre B y C. Puede que haya un error ahí. O podemos saber que exactamente acá se marque en la mitad, ¿no? Entre B y C. Pero otro dato que tenemos es el siguiente. Nos dice que de A a M mide 2 veces la raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área del triángulo sombreado? ¿No? Y el área del triángulo sombreado es obviamente este espacio de acá. ¿No? Podemos calcular esa área. Sencillo. Calculamos lo siguiente, entonces. ¿Cuál es la longitud total de la diagonal? ¿Cuánto sería AC? Al ser diagonales y ser M el punto medio, esto en realidad me indica de que la longitud de aquí a acá también es 2 veces la raíz de 3, lo cual me dará 4 raíz de 3, ¿no? Y si ustedes observan, asumiendo que la mitad de las diagonales sean iguales, estos lados de aquí también deberían ser iguales. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta hipotenusa, ¿no? Tenemos de que 2 más 2 es 4, 4 raíz de 3 elevado al cuadrado es L al cuadrado más L al cuadrado. Estamos hablando del triángulo que se ha formado, ese triángulo azul. Sacando entonces tendríamos 16 por 3 más 2L cuadrado. Sería 8 por 3 igual a L cuadrado. Cada lado sería raíz de 8 por 3. Esto es 2 raíz de 6. Entonces el área vendría a ser básicamente 2 raíz de 6 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y esto es 4 por 6 sobre 2. 2 y 1. El área es 12. ¿Ok? Entonces, y la respuesta correcta sería el inciso D. Lice en el 16, ¿dónde se fue? Este 16 de acá. Sí, A ver.
Creo que lo dividí entre dos. Sí, lo dividí entre dos. Entre este dos de acá. Ya. Y ese 2 raíz cuadrada, entonces ahí como salió de 8 por 3. Sencillo, se reparte el cuadrado, ¿no? AB elevado a M es AM por B. Sería 4 al cuadrado, que es 16, y raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. A ver, M es el punto medio de BC. AM es raíz de 2 sobre 3. El área del triángulo sombreado. Ya. Pregunta 215. Dice lo siguiente, ¿no? Un triángulo ABC, N es punto medio de BC. Q es un punto entre A y C, próximo a A y M. Un punto de QC tal que A. A ver, aquí se saltó algo. Hallar la medida del ángulo. Dice. Ya voy a comprobar en orden. A y M, un punto de QC. Dice. Ya. Dibujemos entonces nuestro triángulo. Triángulo de esta forma. Ubicaré los puntos o vértices. Sería A. Tendremos B. Y tendremos C. Ese es el triángulo ABC. Ahora, N es el punto medio, ¿no? El punto medio de BC. Más o menos por acá. Ya, el punto medio de BC es N. Q es un punto de A a C.
pero está más próximo a A, es decir, que está por acá. Aquí va a estar Q. Y M, un punto de Q a C. Es decir, en este rango de aquí, o en este segmento, mejor dicho, tenemos un punto M. Lo vamos a poner por aquí. Ahí tenemos M. Tal que dice lo siguiente, de A a Q es la misma distancia que de Q a M. Ya. Y la distancia entre MC es igual a AB. Hallar la medida del ángulo ANQ. Sabiendo que el ángulo en B es 105 y el ángulo C es 30. Entonces, lo voy a mover esto más aquí arriba. Q está más o menos por acá. Lo que nos piden hallar es este ángulo de acá. A, N y Q. Este ángulo de aquí. Ese es el ángulo ANQ. Ahí. Bien, revisemos qué datos tenemos. Entonces, conocemos el ángulo B. Ya, el ángulo B. Donde aquí está, ¿no? El ángulo B es 105. Ya, el ángulo B mide 105. El ángulo C mide, mide 30. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que mide el ángulo A? Si conocemos el ángulo del vértice C y el ángulo del vértice B, esto sería 180 menos C y menos B, ¿no? Menos C menos B nos va a dar un total de 135, 45, ¿no? 45 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo en A de 45 grados. Bueno, AQ vendría a ser este espacio de aquí. Ahí tengo AQ. Y dice que es la misma distancia de Q a M, ¿no? Es decir, si esto mide X, o bueno, voy a poner A, esto mide A, entonces tenemos lo siguiente.
Ambos de ahí van a sumar dos veces A, ¿no? Pero de momento no lo ocupamos. Ahora, el espacio entre M y C, MC es igual a AB, ¿no? Es decir, que en realidad esto es mucho más largo, ¿no? MC lo llamo B y esto de aquí también tendría que valer B, ¿no? Ese es el dato que tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo ANQ con esos datos? Bien, a ver, ¿qué otro dato más tenemos? N es el punto medio. Esto quiere decir que aquí hay una distancia igual, ¿no? Lo vamos a escribir. 7 es el punto medio. Aquí esto vale C, C minúscula y C minúscula. Ya. Podríamos hacer lo siguiente, a ver. Si nosotros calculamos todo esto, tendría que ser 180. Mm, no, creo que no conviene. A ver, veamos qué sugiere el texto.
Ya. Y la respuesta es 7,5. ¿Ya? Está un poco complicado para explicarlo. Procedimiento tan largo. Eh, Vamos a pasar al siguiente. ¿Ya? Se lo resuelvo bien detallado y se los mando ya. Eh, Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, los 2/3 del complemento de un ángulo θ es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de complemento, decimos que dos ángulos son complementarios cuando suman 180 grados, ¿no? Y decimos que dos ángulos son suplementarios si estos suman, perdón, aquí es 90 y aquí es 180. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema nos dice los 2/3 del complemento de un ángulo θ, ¿no? Vamos a plantear primero el complemento. Sabemos que el complemento de un ángulo es directamente 180 menos el ángulo, ¿no? Quiere decir esto, que si nosotros tenemos nuestro caso θ, es un ángulo que no conozco, pero sé que el complemento de θ es 180 menos θ. Ese es el complemento de θ. Perdón, aquí es 90. ¿Ya? Y el suplemento, ahí sí es 180, ¿no? El suplemento de θ es 180 menos θ. Ahora dice, los 2/3 del complemento de θ, es decir, 90 menos θ, es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo. Vamos por partes. Suplemento 180 menos complemento del mismo ángulo. Complemento del mismo ángulo. Noventa menos θ. Tenemos entonces acá, esto es 180 dividido entre 3 menos 2/3 de θ. Aquí sería 90 más θ. Sería 60 grados menos 90 grados. Θ más 2/3 de θ. Y tendríamos menos 30 grados. 5/3 de θ. 90 entre 5. Esto es negativo.
Este sería, ¿cuánto es? 90 entre 5, 18, ¿no? 18 grados. Revisándolo, revisemos, a ver. Y la pregunta 14, inciso C. Sí, listo. Dice si los 2/3 del complemento de un ángulo es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo, determine θ. Y la respuesta es 18 grados. Bien, Ese 5 salió, dicen. al sumar esto, hicimos esta suma, ¿no? Tres más 2 nos da 5/3 de θ. 216, 217. Igual que el anterior, ¿no? Dice, el suplemento del complemento de un ángulo es igual a 3 medios. La diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo a 3 medios de la diferencia. Bueno, entonces, suplemento de alfa es 90 grados menos alfa. Y el complemento, perdón, suplemento es 180, complemento es 90. Entonces, suplemento de complemento de alfa sería 180 menos el ángulo, ¿no? Y el ángulo es 90 menos alfa. Entonces, 180 menos 90 menos alfa dice que es igual a 3 medios de la diferencia entre el suplemento. Sabemos que el suplemento es 180 menos alfa. Una diferencia es una resta menos el complemento. El complemento es 90 menos alfa. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener 90 más alfa. Y acá vamos a tener 180 menos alfa, menos 90, menos por menos más alfa.
Alfa con alfa se va. Tendríamos 90 más alfa, 3 medios, 180 menos 90, 90 grados. Aquí la mitad sería 45, la mitad sería 1. 3 por 45 grados menos 90. Esto es 120, 135 menos 90 grados. Y aquí alfa sería 45 grados, ¿no? Y la respuesta es el inciso C también, ¿no? Inciso C. Bien, ¿alguna consulta antes de finalizar la clase de hoy? Disculpe, y Sí, dígame. el 180 ahí de arriba, que dice 180 grados menos, entre paréntesis 90. Ah, esto de aquí es esto de acá. Suplemento del complemento de un ángulo. Esto de aquí. Es lo que indica el problema, ¿no? El suplemento del complemento es 180 menos el complemento, ¿no? Que es 90 menos alfa. Dice es igual a 3 medios de diferencia entre suplemento y complemento, ¿no? Ahí está la diferencia. Este de aquí es suplemento del complemento. Este es suplemento. Diferencia, ¿no? Menos complemento. Básicamente hemos escrito, ¿no? El problema de forma literal a la forma numérica, ¿no? O en forma de ecuación, mejor dicho. Ya saben, suplemento es de un ángulo, el suplemento es 180 menos el ángulo. Y el complemento es 90 menos el ángulo. Ya de aquí hicimos la combinación de ambos, ¿no? El suplemento del complemento de acá, por eso lo puse entre paréntesis, ¿no? El suplemento de, en realidad esto puede ser tita, digamos. Suplemento de tita sigue siendo 180 menos tita. Solo que ahora me dice que ese ángulo es el complemento de otro, ¿no? Igual sigue siendo un ángulo. Solo habría que tener cuidado al plantearlo, ¿no? Tener cuidado al plantear los problemas. ¿Ya? Bien, este problema de aquí lo voy a resolver más gráficamente y se los voy a subir junto con el video. ¿Listo? Y bueno, ya nos queda mucho tiempo. Bueno, nos despedimos entonces, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.